Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda su hermana Angélica Espinosa. Como día miércoles le corresponde a nosotros, el cuerpo profético, realizar el culto del día de hoy. Saludando con especial atención, ¿cierto?, a nuestros pastores, a los oficiales, a los consejeros de nuestra iglesia y a toda la congregación en el nombre del Señor. A continuación, mis hermanos, vamos a realizar una oración, ¿verdad?, para comenzar este culto, una oración, ¿no es cierto?, de preparación, para que Dios también se dirigiendo a mi vida, ¿cierto?, todo lo que voy a realizar en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Señor amado, voy a tu presencia, Padre, primeramente para tener que darte las gracias, Padre Celestial, porque usted ha permitido, bendito Dios, esta instancia de tener vida y salud, Padre Celestial, así también de poder grabar este video, Padre Celestial. Yo te ruego su bendición, yo te ruego su cobertura espiritual en esta hora sobre mi vida, Padre amado, que a través de mis labios, Padre Celestial, puedan predicar con de nuevo su palabra, bendito Dios, que esta semilla, Padre amado, pueda caer en buena tierra, bendito Dios, que pueda ser de bendición, de edificación, Padre Celestial, aún de consuelo, de esperanza, para todos los que van a ver este video, mi Señor amado. Yo te ruego en esta hora una bendición, Padre Celestial, bendito Dios, y así a todos los hermanos, Padre amado, que quizás están en sus hogares, bendito Dios, mi Señor, se aprestan, Padre Celestial, para poder ver estos videos, Padre amado. Yo te ruego en esta hora una dulce bendición en el nombre de Jesús. Amén. También, mis hermanos, vamos a cantar una alabanza con la ayuda de mi hijo, en el nombre del Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que en las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo
Vamos a la letra de esta alabanza, mis hermanos. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que me trae mucho recuerdo esta alabanza, mis hermanos, de cuando participaba con mis hermanas de Sociedad Mujer en la iglesia. Se hacían recreaciones, danzas, mis hermanos, y muchas veces ha habido nostalgia en nuestras vidas. El no poder, ¿cierto?, estar en los medios de gracia, mis hermanos, estar en el templo junto a los hermanos. Mi corazón anhela eso, mis hermanos. Pero también en estos tiempos el Señor ha enseñado, ¿cierto?, que debemos estar en todo momento, ¿no es cierto?, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Su palabra dice que aunque hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, en el medio está. Yo en esta hora estoy con mi hijo. Y sé que Él también, ¿cierto?, su presencia, su Espíritu Santo también se hace sentir en esta hora. Lo siento, ¿cierto?, en mi corazón. Porque, como decía la letra, cuando no tenemos fuerza, cuando ya pensábamos que está todo perdido, Dios es el que da la fuerza. Dice que Él es el único, el que multiplica, mis hermanos, el que no tiene ninguno. Matemáticamente es imposible, mis hermanos, porque el cero no se puede multiplicar nada. Pero sí, mis hermanos, el único que puede dar la fuerza, el que no tiene ninguna, es nuestro Dios. Él es el que multiplica la fuerza, el que da aliento, ¿cierto?, en nuestras vidas cada día. Confiando en Dios, ¿no es cierto?, que su presencia está en esta hora. Su Espíritu Santo se hace sentir, mis hermanos. Porque cuando uno, ¿cierto?, se prepara para realizar estos cultos, mis hermanos, siempre he pensado, mis hermanos, que hay muchos hermanos, no solamente de la congregación, sino que personas que quizás no los conocen, pero por estos medios, ¿cierto?, estamos hablando y predicando la palabra del Señor. Mis hermanos, en el video que anteriormente subí, se recrea un poco la historia de la palabra, ¿no es cierto?, el cual hoy día va a ser leída en esta hora. Así que vamos a tomar nuestras Biblias, ¿no es cierto? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que la vamos a tener en el libro 1 de Samuel, capítulo 1. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Lu, hijo de Tu, hijo de Su, Efrateo. Y tenía 2 mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Figni, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno de su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, y así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mis hermanos, es largo, ¿no es cierto?, este capítulo, mis hermanos, de la historia de un matrimonio, ¿cierto?, de una familia muy numerosa. Pero, ¿cierto?, quise darle lectura hasta algunos versículos solamente. Mis hermanos, hoy día la palabra del Señor lo viene hablando, mis hermanos, de un varón llamado Elcana, que tenía, ¿no es cierto?, 2 mujeres, 2 esposas. Sabemos, mis hermanos, que en la antigüedad, mis hermanos, se practicaba mucho la poligamia. El hombre, ¿no es cierto?, podía tener más de una esposa. O generalmente también, ¿no es cierto?, los patriarcas, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento tenían relaciones, ¿no es cierto?, con sus concubinas y tenían hijos. Aquí podemos ver, mis hermanos, que este varón tenía 2 esposas, que era una, ¿cierto?, Ana, y la otra, ¿no es cierto?, Penina. El relato de su palabra, mis hermanos, lo viene hablando, mis hermanos, de que cada año, ¿no es cierto?, este varón subía a la ciudad, ¿no es cierto?, para ofrecer sacrificio y ofrenda a nuestro Dios. Y allí, mis hermanos, estaban estos sacerdotes que eran los hijos de Eli,
encargado, ¿no es cierto?, de allí recibir las ofrendas, de todas, ¿no es cierto?, cuando los hijos de Dios, ¿cierto?, el pueblo, ¿cierto?, subía allí a aquel lugar para ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Y dice que Elí, ¿no es cierto?, entregaba una parte, solo una parte a Ana. A la otra, ¿no es cierto?, le entregaba a ella y a sus hijos. Y dice, ¿no es cierto?, que así fueron pasando los años, mis hermanos, y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que Ana, mis hermanos, no podía conseguir hijos. Era una mujer estéril. Recordemos, mis hermanos, que en la antigüedad, ¿y por qué se nombra mucho la antigüedad? Porque han pasado los tiempos, ¿cierto?, los años, y a través del tiempo, mis hermanos, el hombre ha ido evolucionando y ha ido cambiando también su forma de pensar. Antiguamente, mis hermanos, una mujer cuando no podía tener hijos, mis hermanos, era también muy mal mirada, porque se consideraba que tal vez tenía una maldición, por eso no podía tener hijos. Sin embargo, ¿no es cierto?, el Cana amaba a Ana. El Cana amaba a Ana, a pesar, ¿no es cierto?, de no poder dar hijos, ¿cierto?, que dice que el Cana amaba a esta mujer. Había mucho cierto prejuicio en aquellos tiempos, mucha tal vez discriminación, mis hermanos. Y el no poder concebir, ¿no es cierto?, no poder concebir un hijo del hombre, ¿cierto?, de su esposo que esta mujer amaba, para ella, ¿no es cierto?, era una amargura. Era una amargura, mis hermanos, y era una tristeza, ¿cierto?, permanente. De repente nosotros, mis hermanos, por situaciones que vivimos en la vida, de repente hay situaciones que nos ponemos tristes. Pero en general nuestra vida no es de pura tristeza, porque también hay momentos de alegría, de gozo. Pero aquí la palabra del Señor dice así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, y así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Hermano, la amargura que tenía Ana, mis hermanos, si lo buscamos, ¿no es cierto?, en el diccionario, dice que la amargura es un disgusto, tristeza por no haber satisfacer, ¿cierto?, una necesidad, un deseo, es una ausencia, ¿cierto?, de un total gozo, ¿cierto?, permanente. Aparte, mis hermanos, de la tristeza de que Ana no podía concebir hijo, tenía otra pena más, porque la otra mujer, ¿no es cierto?, del Cana, ¿qué hacía? La irritaba, o sea, la molestaba, se burlaba de ella, mis hermanos, porque esta mujer no podía tener hijos. Y la otra, ¿no es cierto?, tal vez en vez de ser un poco más, ¿no es cierto?, ayudarla como mujer, mis hermanos, se burlaba de ella, la irritaba. Entonces, esto causaba aún más dolor a Ana. Y podemos ver, mis hermanos, que la tristeza de Ana, mis hermanos, fue por mucho tiempo. Que ya ni comía, ¿no es cierto?, que ya no podía, solamente lloraba. Y dice que en el versículo 10 dice: y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mis hermanos, cuando esta mujer, mis hermanos, subió al templo a orar, a clamar, ¿no es cierto?, a pedir, me imagino, mis hermanos, que fue algo ya que rebalsó toda tristeza, toda amargura que ella sentía, mis hermanos, y ya en su desesperación, lo único que ella atinó en ese momento, ¿no es cierto?, porque era una mujer de fe, una mujer de mucha fe, dice que ella fue al templo, ¿no es cierto?, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observándole en la boca de ella.
Aquí podemos sacar, mis hermanos, varios ejemplos, varias enseñanzas. Dice que ella, ¿no es cierto?, fue al templo a orar. Y lo primero, ¿cierto?, que le dijo al Señor, porque dice que le oró con amargura de alma. Y lloró, ¿no es cierto? Ella se desahogó, fue a entregar todas sus cargas a nuestro Dios. Ella le dijo, ahí está, Señor, mi tristeza, ahí está mi amargura, ahí está mi problema. Pero también dice que ella, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observándole la boca de ella. Aquí Ana no oró 5 minutos. Dice que oró largamente. No podemos calcular el tiempo que ella oró. Ella oró largamente, mis hermanos. Estuvo un buen rato orando, un muy buen tiempo orando. Y dice que el profeta Elí, ¿cierto?, le estaba allí, el sacerdote Elí le estaba observando en la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ella no hubo necesidad, mis hermanos, que gritara, que los demás escucharan lo que ella estaba hablando, sino que ella lo único que quería que Dios la escuchara. Ella quería que Dios le respondiera a su clamor. Ella no necesitaba que el de al lado o a un cierto sacerdote le escuchara. Y este, cierto, la tuvo por ebria, porque solamente, cierto, ella movía sus labios y su voz ni siquiera se oía, pero Dios la estaba oyendo. Porque sabemos que Dios, mis hermanos, Él es un Dios, ¿no es cierto?, que escucha y que responde, mis hermanos. Y Él la estaba escuchando, ¿cierto?, todo lo que esta mujer estaba hablando. Sabemos que Él conoce hasta lo más profundo de nuestra vida, hasta lo que pensamos en nuestros corazones, todo, mis hermanos, Él lo sabe todo. Y Él sabía, mis hermanos, la amargura de esta mujer, Él sabía la necesidad de esta mujer. Y aún más, esta mujer, mis hermanos, fue a entregar sus cargas al Señor, fue a entregar sus cargas a Dios, pero también, mis hermanos, hizo una promesa. Hizo una promesa, mis hermanos, que en la Biblia, mis hermanos, se da mucho que dice que iba a dedicar, ¿no es cierto?, si Dios le concediera este hijo varón, ella lo iba a dedicar a Jehová Dios todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Era un voto nazareno, mis hermanos, nazareo, que generalmente, ¿cierto?, se daba en la antigüedad, que se dedicaban los hijos a Dios, ¿cierto?, y su pelo no debía ser cortado. Entonces esta mujer hizo un voto ante Dios. Dios, si tú me concedes esto, yo voy a dedicar a mi hijo que tú me vas a dar al servicio tuyo. Aquí podemos ver entonces, dice, que esta promesa, ¿no es cierto?, llegó ante la presencia de Jehová. Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dígame, ¿digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella derramó toda su amargura, todo su llanto, todo su sufrimiento delante de Jehová. Ella dejó todo su dolor en esa oración, mis hermanos. Ella ya no se levantó con esa carga. Generalmente muchas veces nosotros oramos, ¿no es cierto?, clamamos al Señor y lo levantamos nuevamente con esa carga, ¿no es cierto?, con esa mochila pesada, con esa amargura. Pero Ana, ¿cierto?, lo dejó todo ahí. Lo dejó ahí y se lo entregó todo a nuestro Dios. ¿Y qué podemos ver aquí? Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ella no estuvo más triste. Aquí vamos a ver un claro ejemplo, ¿no es cierto?, que cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros, ¿cierto?, desgarramos nuestra amargura, nuestra tristeza a nuestro Dios, ahí tiene que quedar, ¿no es cierto?, y entregársela a nuestro Dios. Esta mujer, ¿no es cierto?, fue una mujer de oración. Primeramente, una mujer de oración. En segundo lugar, mis hermanos, ella tuvo fe cuando oró al Señor, cuando oró, ¿cierto?, a su Dios. Y en tercer lugar también, mis hermanos, ella fue una mujer obediente
que cumplió lo que prometió, mis hermanos. Podemos ver muchas cualidades en esta mujer. Sabemos, mis hermanos, que hubo en un momento, mis hermanos, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, le dijo, no has podido orar ni siquiera una hora, le dijo, ni siquiera una hora. Aquí vemos el relato que Ana oró largamente, mis hermanos. Y Jesús nuevamente lo vuelve a recordar en el Nuevo Testamento. Y lo dice, orar sin cesar. Antes de que ore, ¿cierto? Tenemos que también, ¿no es cierto?, pedir perdón, ¿cierto?, a nuestro hermano para que nuestras oraciones, entregar nuestras ofrendas, para que nuestras oraciones sean respondidas, no escuchadas, porque el Señor escucha todo, Él no es un Dios sordo, Él escucha todo, mis hermanos, pero también para que sean respondidas nuestras oraciones. Mis hermanos, podemos hallar muchos ejemplos hermosos de esta mujer, pero aún, ¿no es cierto?, podemos ver que este varón también, ¿no es cierto?, hizo una bendición sobre esta mujer. Porque Elí le dijo, ven en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Estas palabras, ¿no es cierto?, de Elí también fueron, ¿no es cierto?, importantes para esta mujer. Porque fueron palabras de aliento, palabras, ¿cierto?, de esperanza, mis hermanos. Que Dios, ¿no es cierto?, te otorgue la petición que le has hecho. A veces, mis hermanos, nadie sabe, ¿no es cierto?, la vida, la intimidad, ¿no es cierto?, lo que nosotros a veces tenemos en nuestro corazón, hay una petición, hay un clamor. Y solamente Dios lo sabe. Pero este hombre, ¿no es cierto?, le dijo que Dios te responda a esta petición. No era algo, ¿no es cierto?, quizás malo lo que ella le estaba pidiendo. Porque también su palabra lo dice, pedid y pedid mal porque pedéis para vuestros propios deleites. Tenemos que orar, ¿no es cierto?, que Dios haga conforme su voluntad. Así dice la palabra del Señor. Y dice la palabra en el versículo 20, dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Samuel, mis hermanos, el significado del nombre Samuel significa escuchado por Dios. Escuchado a Dios. Mis hermanos, y aquí hubo un accionar de esta mujer. Porque esta mujer, mis hermanos, cuando ella le hizo esta promesa a nuestro Dios, dijo, yo le voy a dedicar mi hijo al servicio tuyo. Y que todos los días, ¿cierto?, de su vida, no iba a pasar navaja, ¿cierto?, sobre su cabeza. Pero esta mujer, ¿no es cierto?, a cumplirse el tiempo, cuando ya el niño, ¿cierto?, ya estaba un poco más grande, dice que esta mujer cumplió la promesa. O sea, ella la hizo de corazón. Ella cumplió lo que le prometió al Señor y lo llevó ante el sacerdote Elí. Y le dijo, ahí está. Ella lo llevó. Ella, ¿cierto?, cumplió lo que le había prometido a Dios. Otro ejemplo más, otra enseñanza más para nosotros hoy día también como madres. Porque era un niño. Un niño siempre va a depender de un adulto. Ella quiso que su hijo, ¿no es cierto?, estuviera al servicio de Dios. Ella quiso que fuera instruido, ¿no es cierto?, por este sacerdote. Ella quería, ¿no es cierto?, que su hijo, ¿no es cierto?, fuera un siervo de Dios, mis hermanos. Fuera un verdadero hijo de Dios, como madre. Aquí podemos ver un claro ejemplo, mis hermanos, de que nosotros como madres también, nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Nosotros debemos de llevarlo al templo. Nosotros debemos enseñarles, ¿no es cierto?, las cosas del Señor, porque ellos son niños. Y ellos van a aprender, ¿no es cierto?, lo que sus padres les enseñan, porque hoy día, ¿no es cierto?, no hay un sacerdote. Nosotros en el hogar somos los sacerdotes, para educar, para instruir en las cosas del Señor. No esperar, mis hermanos, muchas veces decimos el tiempo de Dios. No, es que Dios tiene su tiempo. Sí, verdad, Dios tiene su tiempo. Pero nosotros como padres, mis hermanos, nosotros como personas que hemos aprendido de la palabra del Señor, a mí la Biblia me enseña que yo tengo que instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces aquí podemos ver una linda enseñanza de esta mujer. Mis hermanos, y también esta historia, mis hermanos, tiene dos lados
muy opuestos, mis hermanos. Porque recordemos que el sacerdote Elí tenía 2 hijos. Y dice la palabra del Señor, si usted lee todo el capítulo 3, dice que estos hombres, estos hijos, mis hermanos, hacían lo que querían, mis hermanos, en el templo. Ellos se estaban olvidando de Dios. Elí, cierto, estaba dejando de lado a sus hijos y ellos estaban dando malos ejemplos, mis hermanos. Estos hijos de Elí, de este sacerdote, estaban dando malos ejemplos. Y Dios, ¿no es cierto?, puso a Samuel al lado de Elí, mis hermanos, porque hay un propósito. Tal vez es cierto, eso es para llevarlo a otra palabra, a otra predicación, mis hermanos. Pero la enseñanza de hoy día, mis hermanos, es clara y manifiesta, mis hermanos, que a Dios le gusta comunicarse con nosotros. Dios quiere que nosotros le oremos. Dios quiere que nosotros desgarremos nuestro corazón ante Él. Dios quiere que cuando nosotros le prometamos algo, lo cumplamos, mis hermanos. Porque como dice, ¿no es cierto?, en el libro, ¿cierto?, en los libros, mis hermanos, cuando dice que hacemos promesas, ¿no es cierto?, y no las cumplimos. Es mejor no prometer, porque a veces no vamos a cumplir. Entonces nosotros, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, mis hermanos. Somos débiles, somos frágiles. Pero déjeme decirle que cuando le oramos, ¿no es cierto?, como lo oró esta mujer al Señor, yo no le puedo decir que Dios le va a responder todas las peticiones, porque Dios lo hizo con esta mujer. Y Dios lo puede hacer con nosotros también, sí lo puede hacer, porque Él es soberano, Él es poderoso, Él es Dios de lo imposible. Él es Dios, mis hermanos, grande en misericordia, grande en amor, mis hermanos. Pero muchas veces pasan años, ¿no es cierto?, y podemos decir, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Qué falta, mis hermanos? ¿Qué falta para que a lo mejor Dios no nos responda a esa petición que por muchos años a lo mejor hemos tenido y a lo mejor ha sido causa de amargura, causa de tristeza en nuestras vidas? Y aún, cierto, estando en los caminos del Señor, ¿qué nos falta, mis hermanos? O a lo mejor le hemos orado mal. Porque no solamente este hijo le dio nuestro Dios a esta mujer, porque después ya concibió más hijos, pero este hijo fue algo especial, porque fue dedicado a Dios. Y sabemos, mis hermanos, imagínense la importancia de esta mujer, porque las personas, ¿cierto?, todos sabemos quién fue el profeta Samuel, quién fue un gran profeta, mis hermanos, donde ya se estaba acabando la voz profética en el pueblo de Israel, y Dios levantó a este niño, mis hermanos, Dios lo educó, mis hermanos, Dios lo preparó. ¿Para qué? Porque Samuel, cierto, fue un hombre importante dentro del pueblo de Israel. Un hombre, cierto, que Dios le dio visión para elegir reyes, mis hermanos, bajo la voluntad de Dios. Porque Samuel estaba en el corazón de Dios. Entonces este hombre fue importante, mis hermanos. Imagínense la importancia de una madre, mis hermanos, al educar a sus hijos dentro del Evangelio. Imagínense la importancia, mis hermanos. Usted no sabe lo que sus hijos a lo mejor van a hacer a lo adelante, van a ser de bendición para otras familias, para otras personas en el mundo, mis hermanos. Eso es importante. Por eso nosotros tenemos que cada día educarlo a través de la palabra del Señor. Porque dice que su pueblo faltó y falló por falta de conocimiento. Y hoy día a mí la palabra de Dios me enseña, mis hermanos, que yo como madre nunca debo dejar la oración, que yo como madre debo permanecer en la oración, mis hermanos, en las peticiones que le tengo al Señor. Qué importante, mis hermanos, es saber sentir, ¿cierto?, el llamado que tuvo este niño, mis hermanos, este joven. Porque él, cuando la primera vez, ¿no es cierto?, él oye la voz de Dios, dice que él no la entendía. Él no la sabía discernir, mis hermanos, no sabía distinguir. Pero Dios lo educó, mis hermanos. Y sabemos que este fue un varón grande en las manos del Señor. Fue un varón muy importante, mis hermanos. ¿A cuántos de ustedes el Señor le ha dado promesa por sus hijos, no es cierto?, o por sus nietos? Y a lo mejor pueden pasar los años y decimos no se van a cumplir. Yo le digo que sí se van a cumplir, porque cuando es la voz de Dios, cuando Dios realmente habla, mis hermanos, en las cosas se cumplen. A veces no puede pasar, a veces queremos que todo se cumpla al tiro, no, pero no es así. Cuando son promesas de Dios, esas se van a cumplir, mis hermanos. Esta mujer fue una mujer obediente, fue una mujer de fe, fue una mujer que cumplió al Señor, mis hermanos.
a lo mejor pasó mucha tristeza, mucha amargura, pero después, ¿no es cierto? Ella al momento de orar dejó toda su tristeza, toda esa amargura en aquel momento y se fue en paz. Porque así dice la palabra, el relato de su palabra, dice que ella se fue en paz y ya no hubo amargura, ya no hubo tristeza. Así deben ser nuestras oraciones, mis hermanos. Hoy día más que nunca el Señor nos pide que oremos. Hoy día más que nunca el Señor nos pide que estemos a cuenta con el Señor, que los pongamos a cuenta con el Señor, que prediquemos cada día su palabra. Mis hermanos, yo sé que muchos de mis hermanos que hoy día están escuchando, ¿cierto? Lo que uno más conoce dentro de su iglesia. Hay testimonios hermosos, mis hermanos, promesas grandes que hoy día se han cumplido, mis hermanos. No apartándome de la palabra, mis hermanos, yo me recuerdo que cuando era una niña todavía, yo recuerdo cuando el Señor, mis hermanos, le hablaba a mi sobrino Henry, mis hermanos, a Germán. Cuando el Señor, mis hermanos, daba promesas también, mis hermanos, muchos años atrás, mis hermanos, cuando aún mi madre estaba esperando a su hijo número 9, mis hermanos, porque usted sabe que nosotros fuimos 14 hermanos. Y el Señor, ella a lo mejor ya se sentía triste por tener muchos hijos, porque a lo mejor, cierto, la situación económica no era difícil, mis hermanos, en aquellos tiempos. Pero el Señor le dio promesa, cierto, que Él iba a dar el alimento, que Él iba a dar la vestimenta cuando ese niño naciera, y que aún más le iba a dar más hijos. Imagínense, más hijos. Pero el Señor, ¿qué le dijo en ese momento? Le dijo, dentro de tus hijos van a ser pastores, van a ser profetas, misioneros. Y la primera profecía, mis hermanos, cuando se cumplió, mis hermanos, a los 37 años, después de 37 años. ¿Y por qué lo recuerdo yo en día, mis hermanos? Porque cuando el Señor me demostraba esta palabra, recordaba, mis hermanos, que el Señor sí cumple sus promesas a los hijos que son fieles, mis hermanos. Porque mi madre fue una mujer de mucha oración. Y hoy día muchas veces hace falta la oración de una madre. Aunque estemos casadas, ¿no es cierto? Aunque ya tengamos nuestra familia formada, siempre la oración de una madre va a ser importante, mis hermanos. Y ella alababa al Señor y decía, Dios ha cumplido, mis hermanos, hasta este día, lo que el Señor un día le prometió a ella. Y sus ojos lo pudieron ver, mis hermanos. Entonces el Señor sí cumple. Y el Señor sí cumple, mis hermanos, porque hoy día yo me gozo, a pesar, cierto, de la distancia muchas veces. Pero como, cierto, ellos llevan la palabra en otros países, en otros lugares, mis hermanos, qué valientes. ¡Qué valientes, mis hermanos! Y hoy día, mis hermanos, nosotros los complicamos todo a lo mejor por ser una predicación en el hogar, porque tenemos miedo, porque hay amargura, porque a veces tenemos raíces de amargura en nuestro corazón y el Señor quiere que nosotros saquemos eso de nuestro corazón y que haya la libertad. Dice que Él nos da, cierto, la libertad para poder hablar, para poder predicar, mis hermanos. Que en esta hora, cierto, el Señor añada bendición a su vida primeramente por esta palabra. Que el Señor cada día aumente su fe, mis hermanos. Y también quiero hacer un llamado muy importante, mis hermanos. Todos los martes y los jueves, ¿no es cierto? Sociedad Mujeres, Cuerpo Profético encabeza una oración. Yo sé, mis hermanos, que a lo mejor hay hermanos que dicen, no puedo orar en el día. Pero uno ¿no es cierto?, tiene un compromiso. Uno, ¿cierto?, tiene un deber también como miembro de una iglesia, porque somos una iglesia formada, organizada, mis hermanos. Y el Señor también quiere que lo aprendamos a someter, mis hermanos. Comprométase con una hora. A lo mejor le cuesta orar una hora, es verdad. Muchas veces hay personas que les cuesta. Pueden tomarlo con otra persona, ¿cierto?, del hogar. Ya yo oro media hora, tú oras media hora. Y así, ¿no es cierto?, está la oración en el hogar. Y así, ¿cierto?, está la bendición espiritual en el hogar. Para que estas bendiciones no se vayan, mis hermanos. Entonces, el Señor quiere que oremos ante la presencia del Señor. Entra en tu aposento, ¿no es cierto? Y lo que pidas en secreto, Dios te lo va a recompensar en público, mis hermanos. Porque así fue, mis hermanos. Esta mujer fue de mucha relevancia para el pueblo de Israel. Este hijo, cierto, que ella concibió, mis hermanos, y que ella entregó al servicio de Dios, fue una bendición para el pueblo de Israel. Nuestros hijos, nosotros tenemos que ser una bendición, mis hermanos, para los demás. Una bendición espiritual, mis hermanos. En esta hora
Hasta aquí he sentido de hablar de su palabra. Que el Señor, ¿no es cierto?, cada día les ayude y poder, ¿no es cierto?, tomar esta palabra como un tesoro, tomar la parte que lo corresponde. A lo mejor no estamos orando como Dios quiere. A lo mejor las promesas que hemos hecho no las hemos cumplido. El momento, ¿cierto?, de cumplirlas. No mire la distancia, mis hermanos. Me gozaba el otro día de la hermosa Santa Cena que pudimos tener, mis hermanos. Se alegraba mi corazón al ver a mis hermanos, a mis hermanas. Y sé que hay hermanas que a lo mejor no pudieron estar, porque a lo mejor les cuesta, no se saben manejar, mis hermanos. Pero hay una palabra que se llama comunicación. Hay una palabra que se llama comunicación, mis hermanos. Comuniquemos, hermano, me cuesta, ¿cómo lo puedo hacer? Que el Señor, ¿no es cierto?, los ayude. A veces nuestros hijos, ¿cierto?, que son menores, saben más de esto. Para poder, ¿cierto?, seguir realizando estos cultos, seguir realizando estas bendiciones espirituales, mis hermanos, porque estas son bendiciones espirituales. Estas son instancias que Dios nos da en nuestro hogar para poder permanecer la fe viva, activa cada día. Así que en esta hora, mis hermanos, voy a hacer una oración en el nombre del Señor y también orando por todos los enfermos, mis hermanos. También mi hermano Andrés, él estaba un poco delicado de salud, también le pido la oración por él, para que lo lleven en la oración, aún para que lo urjan por fe cuando están orando, mis hermanos, porque yo sé que mis hermanas, cierto instrumento, ellas están orando y el Señor les demuestra quién necesita la oración, quién necesita, cierto, esa imposición de mano. Así que en esta hora, cierto, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Bendito Dios, en esta hora, Padre amado, te damos gracias por su palabra que ha sido predicada en esta hora, confiando en Dios que usted, Padre Celestial, pueda esta palabra caer de bendición en cada hogar, en cada corazón. También en esta hora, Padre Celestial, te ruego por todos los hermanos que están enfermos, por todas las familias, Señor, de la iglesia de Villalegre, de la congregación de Villalegre. Sea usted con cada, nuestros pastores, Padre amado, sea también usted, bendito Dios, con cada oficial, sea usted con los jóvenes, con los niños, Padre amado. Sea usted, bendito Dios, mi Señor amado, la bendición espiritual y material en cada hogar. Que no pueda faltar el pan, ni el alimento, ni el salario, Padre amado. Que usted provea al que no tiene, bendito Dios. Así también te rogamos en esta hora que usted los libre, los cubra, Padre amado, de aquella enfermedad, de este virus, mi Señor amado, que está atacando a muchas personas, Padre amado, que están en los hospitales, aquellos que están sufriendo, bendito Dios, en la soledad. Usted sea su compañía, Padre amado. Yo te clamo en esta hora, bendito Dios, Padre Celestial, porque usted es poderoso para dar la sabiduría a los hombres, mi Señor amado, para que puedan crear, mi Señor Jesús amado, esta vacuna. Y aún usted es poderoso, bendito Dios, para sanar, para curar las enfermedades, bendito Salvador. Yo en esta hora te ruego, Padre amado, que podamos orar en una sola dirección, en un solo propósito, mi Señor amado. Oro, Señor, por este Chile, Padre Celestial. Bendito Dios, está en tu mano. Bendito Dios, de norte a sur, mi Señor amado. Clamamos, mi Señor Jesús, por aquellos que han perdido su trabajo. Usted, Padre Celestial, es poderoso para crear nuevas fuentes de trabajo, mi Señor amado, para que en el hogar esté, mi Señor, el pan de cada día. Bendito Dios, yo te ruego, Señor, aún por los estudiantes, aún por los que no han podido volver a sus escuelas, mi Señor, a sus universidades. Usted, bendito Dios, poderoso, Padre amado, para limpiar este aire, para cubrir, mi Señor Jesús, para lavar, para reprender, bendito Dios, todo espíritu, mi Señor amado, de enfermedad, para lavar, para limpiar, mi Señor amado, para que ese virus sea eliminado, bendito Dios, para que esas plagas, Señor Jesús, esa pestilencia, sean reprendidas en su nombre, Jesús, bendito Dios. Padre amado, todo espíritu de violencia, mi Señor amado, que se apoderaron la mente de los hombres, mi Señor amado, aún en las calles, mi Señor amado, sea reprendido, Padre Celestial. Estamos en su mano, mi Señor amado. Te ruego en esta hora una dulce bendición, mi Señor Jesús amado, confiando en que usted ha estado en esta hora, en este culto, Padre Celestial. Todo esto te lo clamo y te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hasta aquí, ¿no es cierto?, realizado este culto, confiando en Dios, ¿no es cierto?, que lo puedan escuchar,
que puedan meditar, mis hermanos, que lo puedan compartir, porque nosotros lo subimos a YouTube y así mucha gente lo ve, mis hermanos, no solamente del grupo, sino que la idea es que muchas personas, mis hermanos, que no van a la iglesia también puedan recibir esta palabra, Señor, este mensaje, ¿no es cierto?, de salvación para sus vidas. Así que en esta hora, mis hermanos, me despido con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Chao, mis hermanos, bendiciones.